Bueno, buenos días a todos y todas. No sé si me conocen. Mi nombre es Oscar González. Yo soy licenciado en Psicología, psicólogo social, docente en esta institución hace mucho tiempo. Y me pidieron que grabara una clase sobre mundo interno, sobre la concepción, sobre todo, de Pichon Rivière sobre lo que es el mundo interno. Así que podemos empezar por responder esta primera pregunta: ¿qué es el mundo interno? ¿O qué entiende Pichon Rivière por mundo interno? Con este término, Pichon designa ese espacio mental simbólico que tenemos nosotros los seres humanos. Espacio mental de representaciones, de símbolos, de lenguaje, de pensamiento, que no es reductible ni al cuerpo ni al mundo exterior. Obviamente que ese mundo interno registra las cosas que pasan en el cuerpo, registra las cosas que pasan en el mundo, pero en ningún momento pensamos que ese espacio mental simbólico, ese mundo interno, es reductible a. O sea, lo pensamos como un espacio intermedio que tiene sus determinaciones, por supuesto, pero que también tiene sus propios procesos internos y que tiene también su propia autonomía del cuerpo y del mundo, autonomía que va a ser, por supuesto, siempre relativa. Ahora, definir al mundo interno de esta manera es prácticamente definir a la psicología, porque el término psicología deriva del griego psique logos. Logos quiere decir estudio acerca de, por eso sociología, antropología, biología, que es el estudio de la vida, bios es vida, y psique designaba para los griegos, para Aristóteles en particular, hablamos de hace 2300 años, ese término designaba a lo que ellos llamaban el alma, pero no el alma de la religión judeo-cristiana que antecede a la vida, que la sucede, separada del cuerpo, no. Por alma, Aristóteles entendía precisamente ese espacio interno que no se puede reducir ni al cuerpo ni al mundo, que no es puro producto del funcionamiento corporal del cerebro y que tampoco es puro registro, pura inscripción de aquello que viene de afuera. Hace 2300 años, Aristóteles sentó las bases teóricas de la psicología y sobre todo del objeto de estudio de la psicología. La psicología es una disciplina que estudia algo, una disciplina, una ciencia, que estudia algo y ese algo es la psiquis. Claro, hoy ya no hablamos de el alma, salvo en religión, ese término hoy no se usa. Se lo puede usar metafóricamente, pero no pensamos en el alma como algo que tenga existencia real y concreta. Sí pensamos en ese espacio interno con el nombre de mente. Entonces podemos decir que la psicología es el estudio de la mente. Y a esa mente, a ese espacio simbólico interno, distintos autores lo han llamado de distintas maneras. Pichon habla de mundo interno, otros autores van a hablar de personalidad, otros autores como Winnicott van a hablar del self o el sí mismo, traducido al castellano. Rogers va a hablar de persona. Pichon Rivière le llama mundo interno. Entonces, ubiquémonos de entrada, por mundo interno nos estamos refiriendo a ese espacio mental, simbólico, de pensamientos, representaciones, afectos, por supuesto, en donde está incluido desde muy temprano el lenguaje,
y que nos hace ser los únicos seres de sentido, por lo menos en esta tierra, los únicos seres de lenguaje acá en esta tierra. Después los marcianos, no sé, si un día nos cruzamos, veremos con qué vienen, pero de lo que existe acá en este mundo conocido, somos los únicos. No piensan, los animales sí piensan, tienen un pensamiento mucho más reducido que el nuestro. Ningún animal tiene un pensamiento que supere el nivel intelectual de un bebé de 6, 8 meses, de menos de un año seguro. Y pueden ser muy buenos en lo de ellos, pero su pensamiento es muy limitado. Y además ningún animal va a entender los símbolos. Y un símbolo es algo que representa a otra cosa, que no es la cosa, sino que la representa. Y yo entiendo que ese símbolo representa a algo, pero no es algo. Por ejemplo, la bandera como símbolo patrio. La bandera no es la patria, es un símbolo. Igual que la escarapela, el himno, etc., son símbolos patrios, representan a algo que no está contenido en ese objeto como tal. El lenguaje, por supuesto, también es exclusivamente humano, los animales no entienden lenguaje, y el lenguaje tiene por característica precisamente designar a cosas que no están presentes y que por ahí además no tienen ninguna relación entre la cosa y el símbolo que lo representa. ¿Qué sé yo? La palabra casa no tiene ninguna relación directa con una casa. La palabra gato no tiene nada que ver con un gato. O sea, esos nombres son arbitrarios. Por eso nosotros decimos casa, los ingleses dicen house, los franceses dicen maison. ¿Sí? Son distintas palabras que designan a algo. Bien, todo esto hace a nuestro pensamiento, que es simbólico, y hacen, por lo tanto, también a nuestro mundo interno. Dicho de esta manera, tal como lo vengo diciendo hasta acá, estamos hablando de una relación siempre compleja entre cuerpo, mente y mundo externo. ¿Sí? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué procesos se dan en el cuerpo? ¿Qué es la mente? ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué es el mundo externo? Y cómo lo externo se inscribe en la mente y cómo el cuerpo se expresa en la mente o en el mundo interno. ¿Se entiende esto? Estas relaciones son muy complejas y tienen muchas vueltas. Así que simplemente lo dejo anotado. Lo que quiero sí enfatizar es que Pichon-Rivière en su teoría, en sus desarrollos, va a enfatizar, a estudiar mucho más la relación del sujeto, de su mundo interno, con el mundo externo que con el cuerpo. Sabe que hay un factor constitucional, sabe que hay cosas que nosotros traemos desde el momento del nacimiento, pero no enfatiza este punto, no lo trabaja, sino que se dedica mucho más a cuál es la relación entre mundo interno y mundo externo. Y en esa relación mundo interno, mundo externo, Pichon-Rivière va a encontrar el fundamento para lo que él llama su psicología social, o sea, su ECRO, su esquema conceptual, referencial y operativo. Él sabe, por supuesto, que existe un cuerpo, tiene un par de conceptos que se refieren a esto. Por ejemplo, cuando Pichon-Rivière distingue lo que uno trae en sus genes, lo que trae como dotación de aquello otro que uno adquiere en la vida extrauterina. Porque él va a decir que sí, que por supuesto nosotros tenemos cosas que son constitucionales, cosas que vienen en nosotros. Por ejemplo, hay bebés que son grandes chupeteadores y hay otros bebés que no te agarran el chupete de ninguna manera.
¿Por qué? Porque han tenido algún tipo de frustración con el pecho materno. No, no, es una cuestión constitucional, las pulsiones, como diría Freud. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden explicar desde la psicología y que no dependen del aprendizaje. Por ejemplo, se dice que Gardel tenía oído absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca erraba una nota. Charly García también tiene oído absoluto, nunca erra una nota. ¿Y esto es aprendido? No. Esto es algo que viene en la dotación de cada quien. ¿Y no se puede trabajar el oído en música? Sí, claro que se puede. Pero si no tenés oído absoluto de fábrica, después no lo adquirís, no llegas hasta ahí. ¿Quién le enseñó música a Beethoven y a Mozart? Nadie. Seguramente tuvieron maestros, pero el talento de ellos no se lo enseñó nadie. ¿Quién hizo de Einstein un genio? Ningún profesor de la facultad. Hay una anécdota con Messi, hasta los 5 años no había tocado una pelota. Y un día estaban el padre y uno de los hermanos mayores, estaban jugando y le dijeron, dale, vení, vení. Le invitaron a jugar y este entró, le tiraron la pelota, la bajó, empezó a hacer jueguito y se quedaron mirándolo. Dijeron, ¿de dónde salió? Talento natural. Entonces, ese mundo interno tiene cosas que vienen de afuera, tienen cosas que vienen del cuerpo, tiene cosas que son constitucionales, el talento, el oído, como dije recién, tiene estructuras internas y tiene procesos que también son internos y que no dependen de el estímulo externo. En todo caso, el estímulo externo podrá favorecer o perjudicar esos desarrollos. Tomemos Piaget, el desarrollo de la inteligencia humana. Él va a decir que la inteligencia humana pasa por 4 grandes etapas, más o menos universales. Pensamiento sensorio-motor, primer año de vida, el preoperatorio hasta los 2 años, el periodo de las operaciones concretas y finalmente a partir de la pubertad adolescencia, el pensamiento lógico formal abstracto, ese que nos permite entender cero, infinito, la noción de Dios, etc. ¿Estas etapas tienen que ver con el afuera? No. Yo puedo alterar artificialmente esas etapas y hacer que se saltee una o que empiece por la segunda y que después pase a la primera. No, no se puede. Puedo favorecer o puedo perjudicar el desarrollo. Pero es un desarrollo que va a seguir leyes que son propias. Lo mismo si hablamos de la fase de la libido en Freud, etc. Son fases naturales, digamos, no tienen que ver con el afuera. Entonces, cuando hablamos de mundo interno, tenemos que reconocer que hay cosas que son propias, tenemos que reconocer que hay etapas que son así, y además tenemos que reconocer que cada uno, en su medida, en su etapa, va a ir procesando las cosas que vienen de afuera de acuerdo a cómo cada uno puede. Digo esto, marco esto, porque es cierto que en psicología social, Pichon Rivière en particular, él va a enfatizar mucho la cuestión de la relación del sujeto con el mundo y sobre todo lo que él llama procesos de internalización. ¿Qué significa? Internalizar que eso que está ahí afuera pasa a estar adentro. ¿Y eso que estaba afuera y pasa a estar adentro? ¿Tiene efecto en uno? Sí, claro, por supuesto. Uno se va configurando también en la medida en que vaya incorporando cosas, valores, formas, actitudes, comportamientos, etcétera, cosas que en realidad estaban ahí afuera. En este sentido, piensen el papel fundamental que tiene el lenguaje para todos nosotros, porque el aprendizaje del lenguaje es uno de esos aprendizajes que a nosotros nos marca. Digo, yo no puedo
mostrarles esto a ustedes sin que ustedes automáticamente digan o piensen virome. ¿Por qué? Porque una vez que uno adquiere el lenguaje es insustituible. No podemos prescindir del lenguaje. Hay cierta gente que puede pensar de otra manera, pero hay gente muy especial. Los músicos, por ejemplo, que pueden pensar en términos de melodías, o los pintores que pueden pensar en términos de colores o de combinaciones. El resto de los mortales pensamos en palabras, ¿sí? Ahora, el lenguaje es adquirido, nadie nace con lenguaje. Nosotros traemos desde el comienzo, por supuesto, una disposición a adquirir el lenguaje, que es herencia de la especie. Venimos con eso de fábrica. Pero cuidado que si no vivimos en un mundo de lenguaje, no aprendemos el lenguaje, no lo incorporamos. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Es algo adquirido? Sí, en tiempo y forma. Pero además lo aprendemos porque tenemos la disposición interna, la posibilidad interna de adquirirlo. Si no, traten de enseñarle a hablar a una vaca. Es imposible. Y el loro repite. En realidad no habla. Porque cuando uno habla, usa palabras que tienen sentido, que tienen un mensaje y que apuntan a algo. El loro canta la marcha peronista no porque sea peronista, sino porque se la enseñaron. ¿Se entiende? Sí, o sea, el loro no tiene idea verdaderamente de qué es aquello que está diciendo. Y no tiene idea porque la idea, la representación, no es accesible para ese animalito. ¿Sí? Eso es algo exclusivamente nuestro. Con todas estas salvedades, prosigamos. Pigeon enfatiza sin ninguna duda la relación mundo interno-mundo externo. ¿A través de qué? A través de estos procesos de internalización, donde él va a sostener no solo que uno incorpora, internaliza, registra dentro, sino que además ese proceso de incorporación es formativo, que uno se forma interiormente. Más fuerte todavía, que uno se construye como sujeto a partir de todos esos aprendizajes, porque incorporar algo de afuera es un aprendizaje. Y el aprendizaje, ustedes tuvieron clase de aprendizaje, lo hemos definido como la incorporación de lo nuevo. No puedo aprender lo que ya aprendí antes. Y la definición que da Pigeon, que también va muy en esta línea. El aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad para modificarla, modificándome yo en ese proceso de aprendizaje. Esto dicho en general es así. Uno aprende, incorpora, se transforma uno mismo. Después, ¿cada aprendizaje puntual me modifica? No, claramente no. Hay cosas que no me van ni me vienen. Pero hay algunas cuestiones, como por ejemplo el lenguaje, que sí, que a mí me modifican. Y nunca más uno va a ser el mismo a partir de haber aprendido el lenguaje. Lo mismo puedo decir en un nivel menor, pero muy importante, con un derivado de la incorporación del lenguaje, que es el aprendizaje de la lectoescritura, que también por supuesto viene de afuera, nos enseña nada. Pero produce un cambio muy grande, saber leer o saber escribir. Por eso terminar con el analfabetismo fue siempre una consigna progresista, revolucionaria inclusive, y por eso mantener a la gente en el alfabetismo fue siempre, y sigue siendo, una posición muy reaccionaria. Piensen ustedes que con la Revolución Rusa, octubre-noviembre de 1917, el
70% de la población rusa eran campesinos analfabetos. ¿Por qué? Porque al zar no le interesaba que el campesino supiera leer y escribir. Y tardaron después como 15 años en erradicar el alfabetismo. No fue obra de un día, porque hubo mucha gente grande que simplemente no aprendió. Después, por supuesto, siempre es más fácil aprenderle a los más chicos, enseñarle a los más chicos. ¿Por qué aprenden más rápido? Porque tienen menos cosas adentro que les hagan obstáculo, que les hagan ruido. ¿Recuerdan lo de los obstáculos en el aprendizaje? Hay cosas que a mí me cuestan porque son difíciles, hay cosas que me cuestan porque chocan contra cosas que yo tengo adentro que me hacen resistencia. Y si esa resistencia es muy fuerte, entonces yo puedo bloquear un cierto camino de aprendizaje. Con lo cual aprenderé algunas cosas sí y otras cosas no. De nuevo acá aparece una cuestión con lo de la resistencia, el obstáculo, y es que yo no incorporo cualquier cosa, no incorporo todo. Esto es así. De todo lo que hay para incorporar, incorporo lo que puedo de acuerdo a lo que yo ya tengo adentro y de acuerdo a mis vías facilitadas. ¿Se entiende? Cada uno tiene mayor aptitud para incorporar ciertas cosas que otras cosas que a uno le resultan más difíciles o no le gustan, entonces ahí aparecen los bloqueos. Ahora, cuando hablamos de internalización de ese pasaje de lo afuera al adentro, tenemos que entender también que ese mundo externo es la familia, por supuesto, el papel vital de la familia en los primeros años de vida, pero no es solo la familia, sino que también es el medio cultural, la sociedad, la época histórica, la clase social a la que uno pertenece. Entonces, también es cierto que la familia filtra a su manera eso que viene del mundo exterior, por lo tanto, para un chico chiquito sobre todo, el mundo externo se reduce a la familia. Pero esa familia le está transmitiendo cosas que no son solamente de ellos, sino que también ellos traen por tradición, por inserción social, por cultura, por ideología, por religión, por lo que fuere. Entonces, lo que tomamos de la familia, que tampoco es todo, porque cada uno va tomando como distintas partes, distintas cuestiones de la familia. Es un hecho que los hermanos no son todos iguales, para nada, ni aunque sean mellizos son iguales, sino que van perfilando caracteres, formas, estructuras de personalidad diferentes, con marcas de la familia, por supuesto, pero puede haber bastantes diferencias. Esto sería lo que Guillón llama el ámbito grupal, la familia como primer grupo. Pero más allá de la familia hay un ámbito que es institucional y un ámbito comunitario. Y entonces acá viene uno de los grandes aportes de Pichon desde su psicología social, que es entender o comprender que esas cuestiones sociales están afuera, pero que también se incorporan, que también se internalizan. Con lo cual yo voy siendo moldeado no solamente por los vínculos primarios, inmediatos, los objetos originarios de amor, la familia, pues la maestra, etc., sino que también voy siendo moldeado por las instituciones, escuela primaria sobre todo, y por un contexto social más amplio que es el que contiene adentro a las instituciones, a los grupos, a mi familia y a mí. ¿Entiendes? O sea que ese mundo externo, ese mundo exterior es realmente muy complejo. Y ese mundo externo amplio tiene también, por supuesto, sectores. No es único, no es homogéneo.
Sobre todo en esta época, en este mundo moderno, la sociedad es muy compleja. Está dividida en distintas clases sociales, distintos estratos dentro de cada clase social, distintas ideologías, o sea, sistemas de ideas, formas de pensamiento. No es lo mismo vivir en la metrópolis, digamos, en el AMBA, que vivir en el interior, no es lo mismo la ciudad que el campo, no es lo mismo un pueblo grande que un pueblo pequeñito, donde además ahí entran una cantidad de cosas que son ideológicas, que son culturales, que tienen que ver con los valores, con los criterios, con los estilos de vida, y todas esas cosas uno las va incorporando, o, dicho de otra manera, de todo eso uno va incorporando algo. Porque la sociedad, mismo la familia, no es una máquina de chorizos que salen todos iguales. No salimos todos iguales. Siempre va a estar el procesamiento individual. Siempre va a estar qué es lo que uno toma de todo eso. Y no tomamos todos lo mismo. Por eso, insisto, hay diferencias. Obviamente hay como grandes marcas que uno lleva del hecho de ser argentino, de vivir en esta locura que es Buenos Aires, de la clase social, de la época histórica, de lo que uno ha visto, de lo vivido, cosas que nosotros incorporamos que tienen que ver con formas de vivir que tenemos acá en la Argentina que son diferentes a formas de vivir en otros lados. Por ejemplo, las crisis. Argentina es un país de crisis profundas, de convulsiones fuertes. No tiene estabilidad. Hemos tenido el Rodrigazo, tuvimos la dictadura, la guerra de Malvinas, el retorno de la democracia que termina con la hiperinflación del 89, después Menem que termina con la crisis del 2001 y ahora desde el 2018 que estamos en una crisis profunda. ¿Sí? Uno mira a otros países, no digo Nueva Zelanda, digo acá alrededor nuestro, Uruguay, Paraguay, Chile, y son países más estables, no tienen esas cosas así que tenemos nosotros. Y eso repercute en nuestro interior, digamos, en nuestra salud mental. Sí, claro, por supuesto. Obviamente que tiene efecto en la mente de los argentinos, en el mundo interno de cada uno de nosotros. Que no tiene el mismo efecto, no lo tiene. Esto que quede claro. Tomemos algo más reciente e independiente de las crisis argentinas, aunque se suma que es la pandemia. La pandemia que ya lleva 1 año y medio, ahora estamos mucho mejor. Espero que en marzo sigamos así, y no estar en marzo como están ahora en Europa, que están desbordados de casos, restringiendo y demás. Pero supongamos que esto se mantenga, ¿no? Bien, la pasamos. Bien, no la pasamos. Hay 116.000 que no lo pasaron. Lo cual quiere decir 116.000 familias que perdieron a alguien. El resto lo pasamos. Ahora, ¿fue gratuita la pandemia? No. Aún para los que la pasamos bien y no hemos tenido ninguna pérdida importante, aún para nosotros esto deja huella, esto deja marca. Esto va condicionando. Hay gente que se enamoró del encierro, de la cuarentena, y entonces no quieren salir. No quieren salir, no quieren salir a la calle. Están vacunados y todo, no quieren salir. Como que se les achicó mucho el mundo. Hay gente desesperada por salir, hay gente que cometió barbaridades con tal de salir, que bueno, también con eso tuvo que ver, por supuesto, la cantidad de contagios y de muertes. Pero hay gente que quedó como acobardada, algunos, y otros que se acomodaron a esta nueva situación de me quedo en mi casa, a lo sumo me muevo en la cercanía. Hay gente que no quiere volver a subirse a un colectivo, a un tren o a un subte.
Es decir, están hoy como estaban en las primeras épocas del encierro absoluto. Hay una buena película francesa en Netflix que se llama Calle de la Humanidad 8. Es una calle en París y 8 es el número, ¿no? Que cuenta la reacción de los parisinos frente a los primeros tiempos de la pandemia. Eh, Nada diferente a lo que vimos nosotros acá, por supuesto, ¿no? Pero se ven ahí distintas reacciones frente. Entonces, uno se tiene que preguntar, más allá de la cuestión inmediata, el encierro, la angustia, la depresión, todas estas cosas que han aparecido, los problemas en el colegio, porque, a ver, un adulto podrá trabajar desde su casa, pero en educación online en primaria, olvídense, los chicos necesitan el aula, la maestra, los compañeros, el recreo. Digo, además de todo eso que pasó ahí, pero también se debe preguntar consecuencias a largo plazo de esto de la pandemia. Pero consecuencias a largo plazo acá en la Argentina entre nosotros, porque los franceses tendrán sus crisis, pero tienen un aparato diferente para hacerle frente. ¿Se entiende entonces? La pandemia fue real, es objetiva, nos obligó a un montón de cosas. ¿Qué efectos produce? ¿Con qué contamos nosotros para hacerle frente? Y todo esto que estoy hablando de la psicología social y demás, de las marcas, las inscripciones de la sociedad, la cultura adentro nuestro, todo esto está directamente relacionado con un punto importante en los desarrollos de Pichon-Rivière, que es su concepción del sujeto. Creo que él habla del sujeto, la concepción del sujeto. El término sujeto tiene dos sentidos. Uno es sujeto como sujetado, estar sujeto a, estar atado a, y de por sí, si tenemos vínculos, estamos atados. ¿Por qué? Porque vínculo etimológicamente significa lazo, nudo, atadura. Y cuando yo tengo un vínculo que es importante con otro, que es significativo para mí, porque si no, no es vínculo, y yo de alguna manera estoy atado a ese otro. ¿De qué manera? Y bueno, no puedo prescindir fácilmente de ese otro. Vínculo se contrapone con libertad, que es libre en serio no tiene ataduras, el que tiene ataduras ya no es libre, vos no podés decidir por la propia lo que a vos te da la gana si tenés hijos chicos que dependen de vos o adolescentes. Si son hijos chicos tenés que pensar en ellos, que yo decidí no sé, irte a vivir a Ushuaia, ponele. Bueno, si tenés hijos chicos tenés que pensar en ellos, y si tenés adolescentes es muy probable que se te planten y digan no, yo a Ushuaia no me voy. Y no se van, ¿se entiende? Con lo cual estás obligado a tener en cuenta a los otros. Ahora tenés 25 años, te querés ir a Ushuaia, estás solo, te vas, listo. A Ushuaia o a Barcelona, es igual. Vieron cómo hacen, no hacen la valija y se van. ¿Por qué? Porque tienen muchas menos ataduras que un adulto que ya tiene familia, donde las responsabilidades son otras. Entonces, el sujeto sujetado. Atado, condicionado, determinado por vínculos, sus internalizaciones, las demandas sociales, etcétera, etcétera. Ok. Pero el término sujeto tiene también otro sentido, que es, piensen en la gramática. ¿Se acuerdan? Sujeto, verbo, predicado. ¿Quién es el sujeto? Es el sujeto de la acción. Juanito juega a la pelota. Es el sujeto del verbo. En este sentido, sujeto es actor, por lo tanto es protagonista, por lo tanto es activo. Entonces, en la noción de sujeto se encierran ambos aspectos, pasivo y activo. Hay cosas en donde uno es inevitablemente más pasivo y hay otras cuestiones en donde uno debería ser más activo. Ahora,
Pigeon va a relacionar activo-pasivo con sano y enfermo. Porque él va a decir que la enfermedad mental es estereotipia, hacer siempre lo mismo, y por lo tanto pasividad, por la imposibilidad de cambiar. Y cuando uno hace siempre lo mismo, está repitiendo. Es un fenómeno de repetición. Si repite es porque ya lo hizo. Por lo tanto, la repetición, siempre lo mismo, la estereotipia, siempre de la misma manera, es para Pigeon sinónimo de enfermedad mental. Esto está relacionado con una frase que dicen que es de Einstein, que uno la escucha mucho en las películas norteamericanas, pues les gusta mucho la frase parece, que es que estar loco, dice la frase, es hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. La idea de la repetición, la idea de la estereotipia. ¿Y qué significa entonces salud? Significa actividad. Él va a hablar acá también de adaptación pasiva a la realidad y adaptación activa a la realidad. Uno tiene que adaptarse a la realidad, sí, si no uno es un inadaptado. Está fuera de las normas sociales. Pero adaptarse significa entender, reconocer que las cosas acá son de tal manera. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que hay, porque esto es así. Y acá una frase de Bertolt Brecht, alemán, dramaturgo. Él decía, el mundo es así, por eso hay que cambiarlo. O sea, él reconocía cómo eran las cosas, pero empujaba la noción de actividad para cambiar ese mundo. En este sentido, la idea de Pigeon coincide con la de Bertolt Brecht, coincide también con la idea de Sartre. Había una idea de Sartre que a Pigeon le gustaba mucho. Sartre decía, no importa tanto lo que el mundo hizo con uno, lo que importa de verdad es lo que uno hace con lo que el mundo hizo de uno. Porque el mundo hace cosas conmigo, yo nací sin pedirlo. Y tuve una familia, padre y madre, sin elegirlo, la verdad que no los elegí. Y una condición social y un momento histórico que yo no elegí. En todo eso yo fui pasivo. En todo eso somos todos pasivos. Después uno puede seguir siendo pasivo toda su vida o puede ser activo. Y ojo que lo de activo no tiene cabida solo cuando uno es grande. Uno lo ve en los bebés, en los chicos chiquitos ni que hablar, uno lo ve en los bebés. Hay chicos, bebés que son mucho más activos, más despiertos, y hay otros que son más como pasivos, ¿viste? Entonces tienen poca reacción, no sé yo. Le estás dando de comer al bebé, lo estás amamantando, un poquito más grande le estás dando el biberón o la papilla y de pronto cerró la boca, escupió y te dijo no quiero más. ¿Se entiende? Ahí está siendo activo, se está imponiendo frente al mundo. Una paciente mía, una chica, 30 y pico, anoréxica, mal, con una historia espantosa, historia familiar espantosa, ya viene asombrada porque su sobrinita de 3 años estaba haciendo, no me acuerdo qué, la madre le dijo no sé qué, y la nena se plantó frente a la madre y le dijo, basta, salí. Cosa normal que te puede hacer cualquier chico, sí, pero a ella la choqueó, porque entonces dijo, yo nunca en mi vida le dije, basta, salí, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie. ¿Se entiende? Si no decís, basta, salí, si no afirmás tu autonomía, tu independencia, vas a decir que sí a todo. Con lo cual vas a tragar pasivamente. Esta es la idea. No un sujeto siempre activo, porque eso no existe.
pero sí un sujeto que pueda asimilar aquello que viene del mundo o del cuerpo, que lo pueda trabajar internamente y que pueda encontrar su propia respuesta. Entonces, relación con el mundo exterior, sí, claro, por supuesto. Que incorporamos cosas, sí, claro, por supuesto. Que eso nos marca, nos configura, sí, desde ya. Pero ojo, porque siempre va a estar la cuestión de lo que uno hace. Y en esto, la idea de Pillon, que por algo venía del psicoanálisis, se diferencia claramente de todas las psicologías conductistas que se manejan con el esquema simple de estímulo-respuesta. Entonces van a pensar que una persona, un organismo, es alguien que reacciona ante los estímulos que vienen del mundo. Y que esa respuesta va a ser en busca de la gratificación, o si no será frustrante, y entonces se generará tensión, lo que fuere. Pero de movida, piensan en alguien que es pasivo frente al mundo, que responde frente al mundo. En cambio, desde Pillon, desde el psicoanálisis, nosotros pensamos en sujetos que sí responden frente al mundo, es inevitable, yo no puedo no responder frente al mundo, si no respondo frente al mundo soy un autista o tengo un daño cerebral grave, pero también pensamos que ese sujeto no es solo pasivo, sino que también es activo y puede encontrar sus propios caminos, que puede sublimar o que puede inclusive ser creativo. Pensar es establecer conexiones. Entre distintas representaciones yo voy estableciendo conexiones. Piensa mejor el que hace mayor cantidad de conexiones. Piensa peor el que hace pocas conexiones. Esto se sabe a nivel popular, por eso hay un dicho que dice, con maldad de alguien, tiene 2 neuronas y encima desconectadas. La idea de la sinapsis no es solamente para las neuronas, también es para las ideas. Y creativo es aquel que encuentra conexiones, caminos que otro no había encontrado. No hace falta ser creativo en ciencia, se puede ser creativo en la cocina, qué sé yo. Algo donde uno encuentre caminos nuevos no recorridos antes por uno o por otros. ¿Sí? La creatividad en eso, el ingenio. Entonces, pensamos a un sujeto producido, condicionado, determinado por su historia, la familia, la estructura social, las tradiciones y valores, sí, desde ya. ¿Lo pensamos puramente pasivo? No. No. No, porque pensamos que ese mundo interno tiene una estructura propia, tiene procesos que le son propios y uno puede ir encontrando caminos. ¿Se entiende esto? Y entonces, ¿qué terminamos diciendo con lo del mundo interno? ¿Tenemos marcas que nos igualan? Sí, claro, por supuesto que sí. Por algo somos argentinos. Argentinos de clase media y viviendo en este monstruo que es el AMBA. ¿Somos todos iguales? No, claramente no. Tenemos diferencias entre nosotros. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, como en el mundo interno cada uno pudo ir procesando sus propias necesidades, sus propios deseos, y cómo pudo ir encontrando transacciones buenas y malas con aquello que venía del mundo externo. Entonces, no hay dos personas iguales, no hay dos personas iguales, para nada. Siempre va a haber diferencias. ¿Esto quiere decir que me hicieron a mí, rompieron el molde? No, no, eso es una ilusión. Obviamente voy a tener muchas cosas parecidas con otros, por eso podemos agrupar a las personas en categorías, estructuras de personalidad, de pensamiento, lo que sea.
pero siempre, siempre, siempre rescatando la cuestión de la subjetividad. Esto no hay que perderlo nunca de vista. Ni con adultos, ni muchísimo menos con niños. Muchísimo menos con los chicos, donde uno tiene que respetar las características diferentes, diferenciales que cada uno pueda tener. Bueno, más o menos llegué hasta acá, estoy en lo que quería decir, di una clase muy general, sintetizando, incluyendo, articulando distintos tipos de conceptos. No les puedo preguntar, por supuesto, si tienen preguntas, porque esto es una clase grabada, lo cual, les confieso, a mí me resulta muy aburrido dar una clase de 45 minutos mirándome a mí. En la pantalla estoy yo. Pero bueno, espero que haya salido lo mejor posible. Dejamos acá, ya estamos en noviembre, así que tal vez no nos volvamos a ver. Si no nos vemos, bueno, feliz fin de año para todos, seguir cuidándose, no bajarle la guardia a este bicho maldito. Y bueno, en algún momento entonces nos reencontraremos. Gracias y será hasta la próxima.